Muy buenos días, señoras y señores empresarios. Muchas gracias por estar nuevamente con la Team Pyme en las capacitaciones que llevamos a cabo con el propósito de contribuir al crecimiento y desarrollo de las Pyme de Colombia y América Latina. Hoy llevaremos a cabo el webinar Gestión de proveedores y contratistas y sus implicaciones en el marco del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. Agradecemos al Banco de Occidente, Envía, Iron Mountain y Enterprise por su apoyo para poder entregar a ustedes esta conferencia sin costo alguno. Todos los empresarios y empresarias participantes pueden realizar sus preguntas por medio del chat que se encuentra ubicado en la parte derecha de este video, las cuales serán respondidas por el conferencista al final de la capacitación. Recuerde que con Oxicuenta del Banco de Occidente su negocio está en movimiento. Damos la bienvenida a Edwin Rodríguez, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, experto en seguridad y salud laboral para trabajos de alto riesgo en diversos sectores, socio fundador de Grupo Azimut con 22 años de experiencia en consultoría y docencia para entidades como ARL, Consejo Colombiano de Seguridad, entre otras. Muy buenos días, Edwin. Sin más preámbulos, damos la bienvenida. Envío la invitación para compartir pantalla. Edwin, confirma en cuanto estemos viendo. La cámara ya está activa. Listo, bienvenido, Edwin. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la participación en este seminario donde vamos a tratar pues la gestión de proveedores y contratistas en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las implicaciones que este sistema trae para los contratistas, proveedores y pues para las empresas. Digamos que vamos a abordar el tema en 4 momentos: una introducción en la gestión de proveedores y contratistas, una descripción de la normatividad que regula esta gestión en contratistas. Vamos a revisar cuáles son los riesgos jurídicos derivados de la gestión con los proveedores y contratistas en las empresas, mirar cuál sería la estructura de un manual de contratistas y al finalizar vamos a dar algunos tips o estrategias que podrían servir para este tipo de procesos en las empresas. Digamos que para empezar decir que este tipo de sistemas son un nuevo, vínculo que ha hecho el marco jurídico en Colombia para extender toda la gestión de seguridad y salud, no solo en las empresas y los trabajadores directos, sino también en todos los trabajadores. Lo que queremos aquí con este curso entonces es comprender cuáles son esos elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el vínculo que tiene con los contratistas, conocer cuáles son las normas, ver modelos para la gestión de esas condiciones de riesgo en los contratistas y revisar los temas jurídicos derivados de este sistema. Como introducción decirles pues que la subcontratación es algo que en el mundo entero está en vigencia y va a seguir en vigencia. Incluso ustedes saben que en Colombia ahorita está en trámite una norma para nivelar los aspectos laborales en los contratos de prestación de servicios y subcontratación. Es decir, lo que hoy día pasa es que el trabajador no tiene vacaciones ni primas, ¿cierto? Y algunos otros tipos de beneficios que tiene un contrato laboral. Lo que se está tratando de hacer es que esa subcontratación también tenga esos efectos jurídicos y eso se da porque pues hay mucha subcontratación. ¿Y por qué se da esa subcontratación? Porque eso permite más especialización. Por ejemplo, una empresa que se dedique a asesorías contables o jurídicas no tendría por qué tener personal directo que haga limpiezas en vidrios, fachadas o trabajos de ese estilo y por eso se recurre a una empresa especializada que haga ese tipo de trabajos. Entonces, digamos que eso hace que la especialización favorezca la compra de tecnología, la mejora de tecnificación y pues también un ahorro en la gestión interna que una empresa podría tener si desarrollara todas esas actividades. Piensen ustedes en el tema de aseo. Hace unos años todas las empleadas o trabajadores del aseo o de mantenimiento, etcétera, eran directos de las nóminas. Hoy día la mayoría de empresas lo hacen a través de terceros. Es decir, esta subcontratación y contratación con terceros hace que la libre expresión de empresas se vuelva real en las empresas. ¿Qué pasa con esas gestiones de contratistas en las empresas? Pues que hacen que varias empresas estén en un mismo centro de trabajo, es decir, las instalaciones mías como cliente contratante se vuelven el sitio de trabajo de varias empresas, del asesor contable, asesor legal, del aseo, del archivo, de sistemas y cualquier otro outsourcing que haya en la compañía. Las empresas pues de diferente tamaño y organización tienen diferentes sistemas de gestión, diferentes riesgos y diferentes niveles de cultura preventiva que van a estar en la compañía como un elemento de integración. No son dependientes de la misma línea de mando, es decir, esas personas, aunque están en instalación, tienen líderes o jefes que hacen sus actividades
y le reportan a diferentes entes. Sin embargo, la empresa debe tener un control y para eso está este sistema de proveedores dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Puede tener instrucciones de diferentes tipos de sujetos y obviamente como hay diferentes tipos de centros de trabajo o riesgos, pues puede haber operaciones simultáneas que generen riesgos entre las diferentes actividades. Por ejemplo, en un trabajo de mantenimiento en construcción, se puede tener varios contratistas de diferentes empresas haciendo múltiples tareas en el mismo sitio, al mismo lugar, lo que genera un riesgo adicional para las tareas. Normalmente cuando usted revisa accidentalidad de empleados directos de empresas versus los contratistas, usted puede darse cuenta que la mayoría de accidentes ocurren en contratistas. Normalmente la operación directa y el personal propio no tiene ese nivel de accidentalidad que tienen los contratistas. Entonces, esta es una gráfica de un estudio que hicieron en España en donde se puede ver que en varias de las estadísticas que ustedes tienen acá es más alta la percepción de los contratistas externos frente a los criterios que se evaluaron. Por ejemplo, si habría sufrido accidentes en los últimos años, el 22% de las personas contratadas externamente versus el 12% de trabajadores directos. Si se ha diagnosticado algún tipo de enfermedad, el 9.3% en externos y el 4% en directos. Si tiene alguna afectación en el trabajo, 32% en externos, 24% en internos. Si ha ido a una consulta médica por temas del trabajo, 24% en externos, 15% en internos. Lo que se muestra es que de verdad el reflejo de los riesgos laborales se manifiesta más en los contratistas que en las personas directas. Esto es también porque a veces los controles de los riesgos favorecen más al personal directo que a los contratistas o terceros, ¿no? Cuando uno ve cuáles son los que más se accidentan o en qué actividades, pues obviamente, primero, ¿qué subcontratan las empresas? Pues lo primero que subcontratan de forma principal son temas de construcción, obviamente, porque las compañías no tienen este core en su negocio y subcontratan este tipo de actividades o actividades en temas de industria, de agricultura, en los servicios, etc. Y digamos que hay otra serie de empresas que aunque no tienen tercerizados servicios, sí lo van pensando y obviamente en las empresas eso es una tendencia. Cada vez se evalúa cuáles contratos se tercerizan o se sacan de la operación directa para reducir costos, mejorar la eficiencia, etc. Las claves de involucrar a los contratistas, pues la idea es que la más importante es que usted como empresa contratante tenga una clara cultura de la gestión del riesgo. De esa forma usted controla todos los aspectos de su compañía porque usted es el que más conoce sus riesgos y los traslada en el contrato, los traslada en los documentos que usted hace con sus contratistas o los subcontratistas. La idea es que usted avale bien sus riesgos, establezca bien qué requisitos debe tener para los diferentes cargos, cuáles son las inducciones, capacitaciones, requerimientos técnicos para que el contratista así lo cumpla. Ver auditorías de forma periódica para que se cumpla ese requisito que usted exigió, tener unos estándares de control de accidentalidad, ¿cierto? Y una cosa importante es limitar las cadenas de subcontratación, es decir, uno como empresa debe saber si para X o Y tipo de actividad puede el contratista subcontratar a un tercero en la cadena y a la vez este tercero volver a subcontratar a un cuarto, o si yo le pongo una limitación. Es decir, usted contrata un trabajo, por ejemplo, de mantenimiento de una tubería en su instalación a la empresa A, y esa empresa A su vez subcontrata a una empresa B. Y esta empresa B a la vez hace un contrato temporal con una empresa para vincular a los trabajadores. Estas divisiones de contratación son bastante riesgosas porque el control se puede perder. Entonces uno como empresa debe definir cuál es el límite de la contratación. Teniendo en cuenta que cuando son trabajos de alto riesgo, la idea es que la cadena sea lo mínimo posible, es decir, máximo subcontratar. Perdón, sí, usted como empresa subcontratar a una segunda empresa, pero que esta empresa no vaya a su vez a hacer una subcontratación mayor para que el riesgo se disminuya. ¿Okay? Ok, vamos a revisar entonces algunos temas jurídicos de la gestión de proveedores. Lo que es muy importante en esta nueva norma 1072, incluso la 1111 de requisitos de estándares mínimos, es que usted tiene que definir los criterios de seguridad y salud cuando selecciona un producto o un servicio. Es decir, si yo voy a hacer la limpieza de una fachada, yo como empresa que contrato debo definir
si la vamos a hacer con un manlift, si la vamos a hacer con rappel, cuerdas, si la vamos a hacer con andamios, y que obviamente el contratista tenga en cuenta cuáles son los parámetros y los criterios técnicos de ese andamio, por ejemplo, que entonces sea multidireccional, no que sea convencional, o que el manlift tenga cierta certificación. ¿Por qué? Porque eso involucra un costo y una inversión que hay que asumir y que el contratista debe saber. Porque luego cuando llega el contratista, entonces usted le va a aplicar una revisión técnica del trabajo que va a hacer y empezamos a descartar, ¿no? Ya no se puede hacer así, le faltan los equipos A, B y C, y esto empieza a generar un conflicto. Entonces hay que saber muy bien seleccionar cuáles son los productos y servicios y los criterios de seguridad y salud que ese servicio requiere. Lo mismo, hay que tener unos criterios de seguridad y salud en la selección y evaluación del contratista. Es decir, que el contratista tenga un porcentaje de cumplimiento en el sistema. Normalmente vamos a solicitar una carta de la ARL del contratista donde se manifieste cuál es el porcentaje de desarrollo del sistema hasta determinada fecha, para de esa forma poder tener un elemento formal y una evidencia del cumplimiento del sistema, ¿sí? Y aplica a todos los contratistas sin importar qué tipo de negocios sea. Entonces, si usted pide, por ejemplo, esto, necesito una silla como área, y el área de compras ve esta requisición y simplemente fue esa la requisición, si aparece esta respuesta de esta silla comprada, pues usted podría empezar a decir, no, pero es que esa silla no me sirve porque esta silla es como para un tema médico y no para lo que yo quiero hacer. La pregunta es, ok, ¿por qué aquí atrás no definió cuáles eran los criterios de ese producto para que yo pudiera comprarlo como se debía? Obviamente esto es una formación que hay que darle a las áreas que piden servicios y productos. Tienen que ser más agudos en pedir las cosas con más detalle y vincular los aspectos de seguridad y salud para que sean incluidos y no salir con sorpresas como estas. Digamos que cuando ya usted pidió su producto, ya tiene las especificaciones de seguridad y salud que va a aplicar, hizo una evaluación de la gestión de seguridad y salud del contratista y ya hizo su contrato. Lo que normalmente pasa es que empieza la gestión de ese contrato y entonces puede haber, por ejemplo, mala gestión técnica en los contratistas. Es decir, que usted pensaba que el contratista tenía un nivel técnico alto y de pronto no es tan alto como se pensaba, y como obviamente en algunas ocasiones en la matriz de evaluación de riesgos, de los contratistas, usted pone como un porcentaje alto al valor, ¿no? Valor de la cotización, un porcentaje determinado para la garantía, por ejemplo, del producto, y aspectos técnicos y de seguridad y salud de pronto le da un porcentaje más bajito. Entonces, si usted se fue por el precio, empiezan los problemas técnicos del contratista, empieza a incumplir, empieza a tener mala calidad, y eso es un problema en la gestión del contratista. Otro problema que hay con la gestión del contratista, que hay una inadecuada gestión legal del contratista. ¿Eso qué significa? Que usted tiene una oferta con determinadas condiciones y no la plasma en una orden de servicio, no la plasma en un contrato o la plasma de forma inadecuada. Entonces, cuando usted va a exigirle al contratista, el contratista saca el contrato y le pide que por favor le diga dónde está esa exigencia específica. Por eso el contrato tiene que mostrar muy bien cuál es el compromiso del producto y servicio, las condiciones técnicas de seguridad, etcétera, para que no haya ninguna duda o haya las menores molestias posibles, ¿no? Riesgos o problemas del contratista, que hay responsabilidad compartida o solidaria. Es decir, si usted le da una gestión suya a un tercero para que la ejecute y la ejecuta mal o genera riesgos, usted va a tener una cierta participación en tener que responder por ese riesgo, porque ese tercero es una representación suya ante terceros, ante las comunidades, ante clientes, bueno, etcétera. Y obviamente el problema de la gestión con contratistas también se vincula con la responsabilidad social y la cadena de valor. El elemento más débil de la cadena puede llegar en algunos casos en las empresas a ser los contratistas. Entonces, si no fortalecemos esa cadena de valor en el contratista, eso nos va a afectar a nosotros como compañía en nuestra gestión del negocio. Entonces, la idea es que tengamos una clara planificación de la contratación, que las áreas sepan qué deben pedir, cómo se debe pedir y que incluyan los aspectos técnicos, aspectos de garantía, pero también aspectos de seguridad y salud. Y para eso una forma de vincular esos aspectos de forma adecuada es ir a las áreas de seguridad y salud y que estas áreas participen de esos tipos de procesos de contratación. Pasa en las compañías que el área técnica va, tiene una necesidad, contrata, hace su trabajo técnico, ¿cierto?
Luego de que el contratista llega, entonces ahí sí Seguridad y Salud va y verifica y entonces, oiga, pero aquí falta tal sistema de protección para este riesgo. O estos contratistas no tienen la seguridad social de forma adecuada. O etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que llevemos al área de seguridad y salud desde la parte previa en la planeación de la contratación. Lo mismo el área de contratos de las compañías. Vincular al líder técnico que pide el servicio o producto, al área de seguridad y salud y pues inclusive al área legal o al área de recursos humanos cuando se requiera. Vamos a hacer una objetiva selección del contratista o proveedor. Objetiva significa evaluarlo de forma cuantitativa, donde se vinculen aspectos económicos, aspectos de garantías y calidad, aspectos económicos, aspectos de seguridad y salud. Entonces, la recomendación que damos es, si son, por ejemplo, 4 aspectos los que vamos a evaluar, ¿cierto? Garantía, calidad, precio y seguridad y salud, del 100% de ese valor, démosle al tema de seguridad y salud el 25%. Porque es que si usted le da al tema de seguridad y salud solamente el 1%, y entonces a los precios le da el 90%, y a la garantía le da el 5%, y a calidad le da un 4%, por poner un ejemplo, estamos dándole un 1% al tema de seguridad y salud, pues es un porcentaje muy bajo, entonces puede haber problemas, ¿no? Vamos también a gestionar los riesgos del contrato. Desde el contratante y desde el contratista, cada uno debe saber cuáles son sus riesgos del contrato y tener un plan de gestión para, si ese riesgo se materializa, poderle dar continuidad al contrato, ¿sí? Y riesgos de cualquier tipo, que los insumos no lleguen en el tiempo de importación que pedimos, que se dañe un equipo, que se presente un accidente que afecte personas o instalaciones, etc. Y vamos también a mirar qué pasa con el incumplimiento, ¿cierto? Si llega a haber un incumplimiento, también tenemos que dejar claro en el contrato cómo se sanciona, cómo se hace la multa, cómo se hace la pedagogía, etcétera, para poder hacer un plan de control y de gestión adecuado al contrato. Entonces, en resumen, debemos saber qué contrato y con qué criterios contrato, cómo hago una selección objetiva del contratista que incluya aspectos de seguridad y salud, cómo hago un control de calidad y legal del contrato y qué pasa si hay alguna sanción, cómo lo multo, cómo lo gestiono. Es importante que tengamos también en cuenta en la gestión de contratistas, y allí es importante la participación del área de contratación o procurement de las empresas, de primero, depurar bases de datos de contratistas y proveedores. Hemos encontrado empresas que tienen 2.000, 1.500 contratistas o proveedores en una base de datos y usted va y pregunta, por ejemplo, ¿a cuántos de esos les hemos comprado en los últimos 2 años o 3 años? Y usted reduce esa base de 1.500 o 2.000 a 400, a 300 contratistas. Entonces es importante revisar cuáles son esos contratistas vigentes o por montos económicos. Luego, ¿todos los contratistas son iguales? Respuesta, no. Hay contratistas, por ejemplo, si es una planta de operación que tiene usted tercerizada la administración de esa planta, es decir, la operación, que son de alto impacto, es decir, que es un proveedor que le presta servicios en su propia instalación con un riesgo alto, y entonces eso es un impacto alto de ese contratista. Mientras que, por ejemplo, hay otro contratista que es de impacto bajo, el contratista que le lleva la papelería a su oficina y se la deja. Es decir, le da un bien que es la papelería, llega un día a la semana, le entrega el material y se va. Ese contratista tiene una gestión de riesgos y de seguridad y salud que le impacta menos a usted como negocio. Y habrán otros que son de nivel medio. La idea cuál es, que usted determine en una matriz cuáles contratistas son de alto nivel de riesgo, de medio y de bajo, y según el nivel de riesgo usted va a tener, primero, más criterios y más revisión en frecuencia para los que son más altos, y menos criterios y menos frecuencia de revisión para los que sean bajos. De esa forma la gestión de los contratistas se vuelve algo más eficiente, porque usted no podría ponerle un control de alto nivel y de alta frecuencia a todos los 400 o 500 contratistas, porque eso requiere más tiempo de gestión que a veces las compañías no tienen. Obviamente este proceso también puede ser tercerizado, ¿no? La de revisar contratistas, evaluarlos, etc. Ahora, el contratista recibe una orden de servicio o firma un contrato y él puede entonces empezar a mirar cómo hace sus vinculaciones laborales. Puede ser que esa misma empresa contrate directamente a sus trabajadores con contratos laborales, o puede ser que hagan gestión con cooperativas de trabajo asociado,
o puede hacer que haga contratación por servicios temporal, o puede ser que el contrato que la empresa haga es con una empresa de servicios especializados o contratistas independientes, ya sean personas naturales, por ejemplo, o contratos sindicales. Independientemente del modelo contractual, y hacia allá va el Estado, el sistema de gestión de seguridad y salud es para todo el mundo. Es decir, los riesgos que yo como empleador contratante, sin importar cuál sea el tipo de contrato, le pongo a las personas que están en mis sedes, instalaciones, etcétera, son de obligatoria cobertura para todos. Obviamente usted define en sus contratos cómo se va a ejecutar esa cobertura. Por ejemplo, equipos de protección personal. Usted define qué estándares de equipos de protección personal definió para su negocio y ese estándar tipo de equipos son los que las contratistas deben usar sin importar si son contratados de forma directa o con temporales o etcétera. Porque la gestión del riesgo en seguridad y salud es obligatorio para todas las personas sin importar el modelo contractual que usted tenga o que el tercero vaya a aplicar en sus trabajadores. Aquí es importante decir que la tercerización laboral es un tema que está siendo controlado por el Estado. La idea es que la tercerización sea bien hecha. Estaba pasando que muchas empresas contrataban personas de forma ilegal. ¿Y eso qué es? Que se vinculen personas para el desarrollo de actividades misionales permanentes a través de un tercero. Eso puede ser sancionado a través del Ministerio de Trabajo. Es decir, personas que en el core del negocio, la gestión misional de la empresa, son tercerizadas. Incluso este tipo de acciones son hechas por el mismo Estado. Algunas entidades del Estado están usando estos modelos contractuales y han sido sancionados por eso. Y lo otro es que se vincula a personal de forma que afecte sus derechos constitucionales, legales o prestacionales. Es decir, se le está afectando pagos de primas, pagos de vacaciones o haciendo pagos indebidos que incluyan la elusión o evasión de pagos de seguridad social. Cualquiera que sea esta modalidad, esto se va a considerar como una tercerización laboral ilegal y va a tener obviamente riesgos de sanciones. ¿Cómo se concreta esa tercerización? Por ejemplo, vinculación económica del beneficiario, pero sin que usted tenga una capacidad financiera acorde a lo que usted contrata. Es decir, usted contrata a unas personas, ¿sí? Pero le da unas actividades que ellos no pueden desarrollar de forma autónoma. Entonces, la autonomía administrativa, financiera, se ve como afectada. Y obviamente cuando usted genera ese tipo de dependencias con esas empresas, ejemplo que usted es el único contratante para una contratista, ¿qué pasa si usted le corta el contrato a esa empresa? Pues que la empresa se va a extinguir probablemente porque no tiene otros tipos de clientes y entonces eso va a generar un riesgo para esa compañía, para las personas que trabajan con esa compañía. Que no tengan capacidad de pagar salarios, prestaciones o indemnizaciones de los trabajadores. En muchas ocasiones, por ejemplo, hay temporales que tienen ese mismo suceso que les comentaba ahorita. Solo tienen uno o dos clientes, se les va uno de esos y ya no tienen cómo pagar los salarios o las indemnizaciones a esos trabajadores temporales, por ejemplo. Esto se está gestando mucho por estas compañías que se llaman integradoras, ¿no? Son empresas que se constituyeron para empezar a vincular a las personas a la seguridad social. Por ejemplo, pasaban por barrios, negocio por negocio, carnicerías, supermercados, taller de mecánica, y lo que hacían era vincular trabajadores a la seguridad social sin que hubiera realmente atrás un soporte estructural para la gestión del riesgo. Empresas o personas que no tengan autonomía en usos de sus medios de producción, que no cumplan en materia de seguridad social, que fraccione a sus trabajadores, ¿cierto? A través de sindicatos o a través de cualquier tipo de modelo contractual como lo vimos ahora, ¿no? Personas a través de temporal, a través de cooperativas, a través de contratos sindicales, etcétera, o que otorgue pues derechos que el beneficiario no tendría. Entonces, cualquiera de estas modalidades de contratación podrían ser ilegales y generar sanciones para la empresa. Por eso, una invitación es a que se revisen con las áreas jurídicas de las empresas cuáles son los modelos de contratación que están usando los contratistas y terceros. Todo contratante entonces tendrá que, pues obviamente a nivel de seguridad y salud, reportar sus accidentes, sus enfermedades, y el contratante, es decir, yo empresa que contrato a un subcontratista, debo verificar si se presenta un accidente en mi instalación o hay una enfermedad de trabajo que esta subcontratante reporte de forma adecuada.
que investigue los accidentes e incidentes, que haga actividades de promoción y prevención, que incluso los podemos hacer de forma conjunta, que incluya a personas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de mi instalación, porque esa empresa puede tener un programa de seguridad y salud para su instalación, pero necesito que eso se refleje en mis actividades y en mis instalaciones, ¿sí? Que ese contratista pueda capacitarse en temas en los que yo le estoy dictando formación a la gente. Entonces, si yo estoy dictando formación para gente directa, yo puedo hacer que esos terceros también se capaciten. Llenamos unas listas separadas para que se vea evidencia de que yo estoy capacitando en los riesgos de mi negocio a terceros. Verificar que se cumplan requisitos de seguridad y salud. Obviamente hay que hacer evaluaciones, auditorías periódicas. Una guía para eso es los ítems que están en la resolución 1111, donde se ven los estándares mínimos que se debe cumplir por parte de las empresas. Garantizar que se hagan los exámenes médicos, periódicos, de esas personas que están en mi instalación. Informar cuando son trabajos de riesgos 4 y 5, ¿cierto? Y obviamente cómo se está haciendo la gestión del pago de la seguridad social de esos trabajadores, ¿cierto? Mirar, obviamente, que se pague de forma adecuada toda esa seguridad social. En la gestión con contratistas es muy típico, por ejemplo, en el tema construcción, que pasen varias cosas. Por ejemplo, empresas que pagan un solo día, lo desvinculan al segundo día y con ese documento pasan la información a la empresa contratante diciendo que ya el trabajador está con toda la seguridad social paga. Si ocurre que si llega a ocurrir un accidente, el trabajador realmente no estaba afiliado. O por ejemplo, 2, contratan con un nivel de riesgo inadecuado. Entonces están en nivel de riesgo 1, pero la actividad es de riesgo 5. O por ejemplo, pagan de forma parcializada, es decir, yo le estoy pagando sobre un salario mínimo la seguridad social, pero realmente el trabajador está recibiendo 2 o 3 salarios mínimos. Y eso es un modelo en donde yo estoy como compañía teniendo riesgos en caso de que se presente algún tipo de accidente. Digamos que esta tercerización ilegal, perdón un segundo que me... Lo que tenemos que procurar con el contratista es que el contratista efectivamente haga gestión del cuidado de la salud de los trabajadores, ¿cierto? Que tenga sus sistemas de gestión reales y aplicados a mi contrato, que tenga uso de equipos de protección personal, que debe asumirlos a su costo, que yo puedo como contratante especificarle cuáles son las condiciones técnicas de esos equipos, pero los debe suministrar el contratista. Informar cuando ocurran accidentes de trabajo o enfermedades y hacer las investigaciones en conjunto. Es importante que sean en conjunto porque usted, si deja que el contratista haga la investigación solo, podría poner como evidencias y pruebas aspectos que generen la culpa en el contratante. Entonces la idea es que esté el contratante y el contratista haciendo esa investigación conjuntamente y los planes de acción se puedan dividir de forma adecuada. Participar en todos los temas de promoción y prevención que se tengan a través de ARLs, a través de aseguradoras o las actividades propias que yo haga como empresa. Informar obviamente sobre las normas, reglamentos que yo tengo en la empresa para que el contratista también los cumpla. ¿Cuál es el vínculo ahí? Si yo hice un contrato administrativo o un contrato comercial o civil con un contratista, ¿cierto? Y lo firmé, ese contrato y esa firma de ese contrato hace que se trasladen todos mis reglamentos, instrucciones y normas y procedimientos a esa empresa y a la vez, como esta empresa tiene un contrato laboral con sus trabajadores, los trabajadores se vinculan a través de ese contrato laboral a mis obligaciones. Por ejemplo, que yo quiero hacer pruebas de alcohol y drogas en la instalación. Entonces, yo lo hago inclusive hacia contratistas porque hay un vínculo jurídico que me lo permite hacer. Ellos deben cumplir entonces este requisito y cumplir las exigencias de mis procesos. Informar sobre novedades del contrato. A veces ocurre que usted contrató un trabajo para una actividad A, por ejemplo, un trabajo sobre piso, y resulta que en el desarrollo del contrato se requirió ahora elevar un sistema de andamios para trabajar arriba en una zona donde no estaba planeada. Yo tengo que ajustar esos contratos e informar esas condiciones para que haya un control de riesgo adecuado. El tema de los exámenes de ingreso y periódicos de los contratistas son responsabilidad obviamente del contratista. Y las ARLs, pues sin importar qué tipo de contrato exista, y es una cosa que uno debe trabajar con la ARL, a veces es curioso, pero ellos van a dictar, por ejemplo, un curso a mí como contratante
Y entonces quieren que en las listas de asistencia solamente esté la gente de mi empresa que está afiliada a esa ARL. La pregunta es, si en mi empresa, además de mis 5 o 10 trabajadores contratados directamente por mí, hay otros 10 o 15 trabajadores de contratistas y subcontratistas que están expuestos al riesgo, que pueden formarse en este proceso, ¿por qué no lo hacemos? Listo, manejemos una lista separada, pero que haya una formación y que haya diligencia y cuidado por parte de todos. Lo mismo, llega una persona de la ARL, de la contratista o subcontratista a dictar una charla en mi instalación para el personal de esa contratista o subcontratista. No hay ningún problema en que mis 5 trabajadores también puedan participar de esa formación. Esa es la idea, ir integrando estos tipos de sistemas e incluso ahorita vamos a mirar la resolución 026 que salió hace poco en abril de 2018, donde el Ministerio del Trabajo fomenta ese tipo de actividades cruzadas entre entidades. La ARL obviamente recauda, hace todo su proceso de afiliación, garantiza que todos los trabajadores, independientemente de su contrato, tengan obviamente la cobertura en caso de que haya un accidente o enfermedad laboral. Realiza actividades de promoción y control de riesgos para todos los tipos de trabajadores, incluso para los independientes, y promueve y divulga todos los trabajos de medicina, salud y seguridad a esas personas. Debe dar asesoría técnica para hacer estudios de evaluación de higiene, por ejemplo, ruido, iluminación, vibración, temperaturas, bueno, etcétera. Ayudar o apoyar en la gestión de controles de ingeniería, dependiendo del riesgo. Adelantar todo el tema de cobro en caso de que haya mora en los pagos, etcétera. Y verificar que la clasificación de la actividad del contratista sea realmente la que se requiere para el tipo de trabajo que estamos haciendo. Entonces aquí un tema importante es mirar la clasificación de las sedes de trabajo y los niveles de riesgo. ¿La empresa puede tener diferentes tipos de nivel de riesgo? Sí, y cotizar diferentes montos según el tipo de riesgos que tenga. La sugerencia es que cuando un trabajador de un contratista tenga un nivel de riesgo 1, por ejemplo, porque su actividad es principalmente administrativa, pero en mi instalación, yo como contratante, voy a hacer que esa persona esté recorriendo, visitando sitios de riesgo 5 o 4, la recomendación es que miremos cómo ese contratista también empieza a cotizar con el riesgo alto que tiene mi instalación. Eso hay que revisarlo con las ARL para que ese control se haga. Bueno, no sé si hasta acá podemos ya, si hay alguna pregunta o no sé cómo lo manejamos, si hacemos las preguntas al final. Edwin, abrimos primer segmento de preguntas. Les recuerdo, para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono haciendo clic en la manito de color verde, o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Si todo es claro, por favor háganoslo saber a través del chat. A ver, nos dicen acá, por ahora no hay preguntas, Edwin, nos dicen que todo es claro, hasta acá podemos continuar. Vale, listo. Entonces ahora vamos a mirar en dónde, porque bueno, ustedes saben que en Colombia nosotros decimos, ¿y dónde dice tal cosa, no? Nuestro derecho es muy derecho francés, italiano y español, de dónde es que están las exigencias para poder uno basarse en esas exigencias legales. ¿Dónde está toda esta estructura que exige que metamos a los contratistas, subcontratistas, proveedores en este tipo de temas? Bueno, un primer elemento fuerte es el decreto 1072. En el objeto y campo de aplicación del sistema de gestión, es claro que el sistema debe ser aplicado a todos los tipos de contratos, sin importar la modalidad, ¿cierto?, de contrato que exista. Entonces, contratos civiles, contratos comerciales o administrativos, contratos con entidades de economía solidaria, empresas ESAL, temporales, trabajadores en misión, independientes, es decir, todo el mundo, cooperados e inclusive, que aunque aquí en este artículo no lo menciona, tenemos que incluso vincular a estudiantes en etapas de práctica, etcétera, y visitantes para específicamente el componente de plan de emergencia. Es decir, que en últimas, casi que todas las categorías de personas que están relacionadas con mi actividad van a estar vinculadas al sistema de alguna u otra forma, hasta un visitante que no tiene ningún vínculo con nosotros.
aún no tiene un contrato, va a presentar una oferta, por ejemplo, ni siquiera es contratista, es visitante, él tendrá que tener una cobertura específicamente todo el tema de evacuación y de plan de emergencia cuando esté en mi instalación. El sistema obviamente debe ser liderado por cada empleador con la participación de todo el mundo, incluyendo contratistas. Y lo que se busca es que obviamente con esa vinculación estas personas tengan una salud y un bienestar cuando estén en nuestras actividades dentro de nuestras instalaciones y hacer un control del peligro y del riesgo. Es importante que entendamos que cualquier tipo de persona que esté en nuestra instalación son ojos que pueden mirar riesgos y con esos riesgos pueden informárselos a la empresa y poder hacer un control. Por eso la importancia de notificar a los trabajadores, contratistas, etcétera, y visitantes incluso, cuáles son las condiciones de riesgo, qué cosas pueden ellos reportar y cómo reportarlas, porque cualquier reporte de un riesgo va a ser un alimento para el sistema que nos va a evitar posibles accidentes o enfermedades, ¿sí? El contratante entonces debe hacer toda la gestión de prevención de accidente y de enfermedad a todos los trabajadores, incluyendo los contratistas, y para eso tiene que tener un sistema con un sistema de un ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar, actuar, y que se va desarrollando en Colombia anualmente. Y anualmente de enero a diciembre de cada año, y como ustedes saben, este sistema debe estar totalmente implementado para el 2020, fecha en la que el Ministerio de Trabajo ya va a tener una base de datos pública en la internet, donde usted podrá con el NIT de una empresa mirar cuál es el nivel de cumplimiento de ese contratista y con base en ese resultado incluir eso en su calificación para licitaciones públicas o privadas. Es decir, la importancia de este sistema es que ya en el 2020, o sea, es decir, en 2 años, cuando yo vaya a pasar una oferta, yo voy a poder incluir dentro de esa oferta cuál es mi calificación según la base de datos que está en el ministerio, y eso va a ser un elemento que me da calificación para que yo pueda o no contratar con privados o con el sector público. Entonces, estos parámetros de selección que están en el parágrafo 2 son elementos importantes, y obviamente en la selección de los proveedores y contratistas, y yo aquí pongo la palabra podrá, porque aunque en este artículo dice que podrá, en un artículo más adelante dice que deberá. Es decir, que toda empresa deberá definir parámetros de selección de evaluación de proveedores y contratistas en materia de seguridad y salud. O sea que no es que si quiere lo haga, es que lo deberá hacer, además porque con la evaluación de estándares mínimos, el contratista va a tener una calificación que es un requisito obligatorio para los procesos de licitación pública y privada. En emergencias, obviamente, se vincula a los contratistas. Normalmente, ¿qué pasa? Yo en mi instalación tengo un plan de emergencia, el contratista tiene su plan de emergencia para su instalación y su actividad. Lo que yo hago es que mi sistema le sirva de base al contratista para que él defina cómo maneja una emergencia en mi instalación, en mis actividades, en mis sedes, en mis instalaciones, ¿sí? Entonces, ¿debemos incluir a los proveedores y contratistas en mi sistema de gestión de emergencias? Sí. Tener directorios específicos de donde yo estoy. Entonces el contratista tiene sede en Bogotá y yo lo contrato y va a Barranquilla, y el plan de emergencias de él dice que llevarlo a la clínica Reina Sofía en Bogotá, y pues Reina Sofía en Barranquilla no hay. Entonces tendrá que esta contratista adaptarlo realmente a mi instalación, mi sede, según lo que yo lo haya contratado a hacer y donde lo haya contratado para que lo haga. Como se dan cuenta, aquí incluso habla de la palabra visitantes. Como les decía yo, se vinculan a los visitantes como un tipo de personas que deben estar vinculadas a este tipo de procesos. Este es el artículo más robusto en relación con contratistas y proveedores dentro del sistema de gestión. Lo que dice es que obviamente el empleador debe adoptar unas medidas, ¿para qué? Para que los contratistas, subcontratistas cumplan con todos los parámetros de seguridad y salud, sin importar cuál sea el tipo de vinculación laboral, y debe ser durante todo el desempeño del contrato. Es decir, desde antes evaluándolo, durante la ejecución haciendo auditoría y al final haciendo un cierre del proyecto. Para este propósito el empleador debe, aquí es donde les digo yo que aunque atrás decía podrá, aquí en cambio dice debe. O sea que sí debe existir este control de los contratistas y debe como mínimo tener los siguientes aspectos en seguridad y salud. Primero, incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de los proveedores y contratistas. Creo que ya esto está claro. Les vuelvo a recordar y a reforzar la idea de que con las áreas de compras le den una ponderación alta al tema de seguridad y salud.
no dejarla en una ponderación tan bajita en donde eso no sea un elemento decisivo en el contrato, ¿no? 2, procurar canales de comunicación para que la gestión de seguridad y salud en el trabajo con estas personas pues se lleve a cabo de forma adecuada. Es decir, ellos deben saber con quién gestionan la información, cómo se pide una autorización, un permiso de trabajo, cómo es la forma en que yo debo ingresar o sacar materiales, equipos, personas, quién me autoriza el trabajo, bueno, etcétera. Cómo manejo la emergencia en vínculo con el contratante, etcétera. Verificar antes del inicio del trabajo y de forma periódica que se estén cumpliendo todos los temas de afiliación. Allí es bien importante. El empleador debe garantizar que el contratista efectivamente tenga a toda su gente afiliada según las condiciones que mencioné antes, ¿no? En el nivel de riesgo adecuado, en el monto económico adecuado, ¿cierto? Con el tiempo adecuado, para que la persona cuando esté en mi instalación no vaya a presentarse un accidente y no tenga cobertura. La idea es que estemos cubiertos en ese aspecto. Debemos informar a todos los proveedores y contratistas todos los peligros. Esto es bien importante. La recomendación, hacer que firmen una hoja en donde puede en la parte de la mitad de hacia abajo de la hoja tener nombre, cédula, empresa, ¿cierto? Y firma, y en la parte superior todos los riesgos que usted como contratista va a tener en mi instalación. ¿Por qué es importante eso? Porque yo le estoy diciendo al contratista y al trabajador, ojo, usted puede en su empresa tener 2 riesgos, pero aquí tiene 5 riesgos y le estoy notificando cuáles son los controles que usted debe tener para que haya un conocimiento de mi instalación y mis actividades. Entonces, ese registro es importante que lo tengamos para la protección nuestra como contratantes. ¿Listo? Y de esa forma les informaremos los riesgos que los contratistas tengan. Instruir a todas las personas, ¿cierto? Sobre cómo informo los accidentes, en qué tiempos. Yo no puedo permitir que un contratista me informe un accidente de trabajo o un incidente al mes y medio, no. Tenemos que definir en qué tiempos debe ser, unas condiciones mínimas. Por ejemplo, el reporte inmediato preliminar debe ser dentro de las siguientes 12 horas, por escrito, en donde me diga nombre del trabajador, cédula, tipo de actividad que desarrollaba, qué accidente se presentó, a dónde lo llevaron, bueno, etcétera. Lo mismo las enfermedades laborales. Y obviamente si es un accidente grave o mortal que tiene las implicaciones de la resolución 1409, perdón, del 2007, tenemos que cumplir los tiempos que están en esa norma. No puede ser que el contratista nos informe de la accidentalidad cuando él considere que debe hacerlo. ¿Listo? Verificar periódicamente cómo estamos cumpliendo las normas de seguridad y salud. Eso se hace ¿cómo? Con auditorías periódicas, verificando todos estos aspectos que hemos estado viendo, cómo lo está aplicando el contratista y subcontratista a nuestro contrato. Ojo, cuando nosotros definimos que el contratante permite que el contratista subcontrate, es decir, que haya una tercera persona jurídica, estos controles deben estar extendidos a toda la cadena. Entonces yo debo verificar a mi contratista y verificar cómo éste controla esos aspectos en su subcontratista. Porque recordemos que es la persona del subcontratista que está en mi instalación haciendo los trabajos que yo le contraté a este. Si pasa algo con esta persona, yo voy a verme involucrado. ¿Listo? Entonces, todos debemos estar en una cadena y sincronía. La auditoría, obviamente, debe incluir al subcontratista, sí. Al contratista también. Nosotros debemos tener una persona que haga auditoría interna, ¿cierto?, de estos elementos en los contratistas y subcontratistas, verificando también cuál va a ser el alcance. Entonces, como yo les decía hace un momento, según la matriz de riesgos de contratistas que usted tenga, en los niveles bajos, medios o altos, usted define cada cuánto y qué es lo que le va a revisar a cada uno. No a todos les vamos a revisar todo y todos los meses, ¿cierto? Por ejemplo, seguridad social, se lo vamos a revisar todos los meses a empresas contratistas que están en nuestra instalación y son de un riesgo muy alto. Ah, pero el señor que me lleva a la papelería, ¿yo podría revisarle la seguridad social? Sí, podría ser con menos frecuencia, porque es menos crítico, ¿cierto? Pero hacerlo para que la empresa entienda que sí hay un control. Cuando usted contrata servicios de seguridad y salud para su empresa, es decir, asesorías, investigaciones de accidentes, exámenes médicos, análisis de riesgos a nivel de higiene, ¿no? Iluminación, temperatura, todo esto. Esa contratación por parte del empleador
digamos, no traslada o no implica que yo le traslade como empresa a esa contratista las responsabilidades de seguridad y salud. O sea, si yo contrato una empresa que me monte el sistema de seguridad y salud en la empresa mía, yo no puedo trasladarle a esa empresa la responsabilidad que me corresponde a mí como empleador sobre el sistema. Yo debo ejercer un control y por eso debo tener una persona responsable de ese sistema que haya hecho el curso de 50 horas como mínimo en seguridad y salud y que administre ese contrato, porque el contratista de servicios de seguridad y salud no es responsable de esos procesos, es la empresa. ¿Listo? Y obviamente tenemos que verificar el cumplimiento de los requisitos, que si vamos a contratar exámenes médicos, tenga la licencia de salud ocupacional la entidad que lo está haciendo, que los médicos tengan la licencia, que los equipos de calibración de todos los exámenes estén al día, etcétera, 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 para que estemos cumpliendo de forma adecuada estos requisitos. Cuando son equipos de protección personal, lo mismo. Yo estoy comprando equipos de protección personal, debo verificar que cumplan las normas, que estén certificados por alguna norma con aval nacional o internacional, etcétera. Y digamos que no podemos como empresa delegar y pensar que haciendo una contratación de esto, la responsabilidad se le va a trasladar a esa persona jurídica. Eso no es así, la responsabilidad sigue siendo nuestra. Y somos nosotros los que vamos a responder ante una requisición del ministerio. Por ejemplo, en un examen médico, la calibración del equipo con el que hacían el análisis de sangre estaba mala. Sí, es una responsabilidad de la empresa, claro, pero yo como contratante debo garantizar que eso esté bien. Y entonces yo no puedo poner como prueba, ¿cierto?, un examen médico que tiene un error desde la parte técnica y científica atrás y decir que es culpa de la empresa que contraté. No, eso es una responsabilidad mía. La circular 026 de abril de este año, está bien reciente. Lo que dice varias cosas, pero frente al tema de contratistas, dice que obviamente los sistemas de gestión deben tener la participación de todos los trabajadores, sin importar pues el tipo de contrato, lo mismo, que incluye contratistas, estudiantes, cualquier persona que ejecute actividades, y lo dice claramente allí, en las sedes, instalaciones o dependencias y sin importar los tipos de vinculación. En resumen, el sistema de seguridad y salud sí exige que el contratista y subcontratista esté vinculado. Y vinculado no significa que yo como empresa soy responsable del sistema de ellos. Ellos son responsables de su sistema. Pero yo como contratante sí debo ejercer un control. Y esto es muy básico. Les voy a explicar la razón por la que eso se definió así en la norma. En Colombia no existe una estructura de vigilancia y control todavía robusta, totalmente robusta. El ministerio la está reforzando, pero no existe la gran cantidad de inspectores del trabajo que puedan revisar todo el país, en todas las empresas, en todos los sectores y en todas las áreas geográficas. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley dijo, ok, mientras que logramos ese nivel, vamos a trasladar la responsabilidad de vigilancia ¿a quién? A las contratistas, a las contratantes, y obviamente las grandes contratantes revisan a las medianas contratantes revisan a los chiquitos y a los pues, o personas naturales. De esa forma, en cierta medida vamos a tener una extensión de vigilancia y control hacia todas las empresas. No sé si hasta acá hay alguna duda. Perdón, Edwin, ¿abrimos ronda de preguntas? Sí, correcto. No sé si hay alguna duda hasta acá. Sí, tenemos una, perdón. Eduardo Jiménez pregunta, ¿se puede tener la firma? A ver, Eduardo Jiménez dice, cuando los proveedores solo vienen una vez al mes, ¿se puede tener la firma en el sistema digital como prueba de verificación de la actividad? Cuando él habla de firma digital, es que no entiendo a qué firma digital se refiere. Él podría explicarnos vía, o sea, él puede conectarse para que me explique la pregunta por audio. Sí, por supuesto, esperamos el complemento. Si Eduard tiene buen sonido, también que levante la mano y abrimos el micrófono. Mientras llega el complemento, Sandra Milena Rincón pregunta, ¿las personas que manejan el sistema de seguridad y salud en el trabajo solo deben tener el curso de 50 horas? No, es decir, hay que cumplir el requisito que trae la resolución 1111.
Y eso es, digamos que ahí hay una discusión fuerte, pero en resumen, para darles una claridad a esa pregunta, se divide según el nivel de riesgos de la empresa y según el número de trabajadores que tiene la empresa. Es decir, empresas que tienen nivel de riesgo 1, 2 y 3, deben ser diseñados los sistemas por mínimo una persona que sea tecnóloga o técnica en seguridad y salud en el trabajo, es decir, que tenga una licencia en salud ocupacional vigente, para que diseñe, ¿ok? Ahora, para que administre o apoye la gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí podríamos tener personas, ¿cierto?, que tengan el curso como mínimo de 50 horas, porque digamos que no todas las empresas tienen en sus nóminas o tienen la capacidad económica para contratar profesionales de nivel técnico o tecnólogo para que haga ese tipo de gestiones. Si son empresas de nivel de riesgo 4 o 5, sin importar el número de trabajadores, o sea, si sea una empresa pequeña, obligatoriamente tendrá que esa persona ser profesional en seguridad y salud del trabajo con licencia o profesional de cualquier otra área del conocimiento, más la especialización en seguridad y salud en el trabajo para que diseñe esos sistemas. Digamos que lo que se está buscando acá es que no cualquier persona de cualquier condición pueda hacer el diseño de esos sistemas. No sé si, digamos que en la norma obviamente allí está claro, también hay otras tipologías de personas que podrían hacer el sistema, por ejemplo, personas que están en últimos semestres de la carrera de administración de seguridad y salud, podrán hacerlo por una única vez y con la monitoría de la universidad o la institución académica podrán hacer ese diseño de ese tipo de sistemas de gestión. Las personas que apoyan el sistema, por ejemplo, los integrantes de vigías de seguridad y salud, comités paritarios de seguridad y salud, brigadas de emergencia, son personas que les recomendamos mucho hacer el curso de 50 horas, que a propósito hago la mención. Unipymes tiene ese curso y muy bien estructurado a nivel virtual y de forma gratuita para que lo puedan hacer, o a través de las ARL lo pueden hacer. Digamos que se busca que se haga ese curso es porque la persona tiene un rol y debería, ¿cierto?, conocer aspectos mínimos de seguridad y salud. Ahora, yo puedo, como empresa pequeña, por ejemplo, siendo un administrador de empresas, siendo un contador, que tengo dentro de mis funciones la gestión de seguridad y salud, contratar a un profesional para que diseñe ese sistema, ¿cierto?, y yo administrarlo, sí podría. Lo que pasa es que yo tengo unas limitaciones en la administración. Yo no puedo firmar investigaciones de accidentes de trabajo. Yo no puedo hacer exámenes médicos. Yo no soy higienista, no puedo hacer estudios de medición de riesgos higiénicos. Y tendré que contratar, obviamente, a la persona con las licencias específicas. Lo que busca la norma en Colombia es que poco a poco las empresas, así sean pequeñas, vayan estructurando sus sistemas y vayan gestionando ese sistema en las empresas. Pero obviamente un requisito mínimo para el diseño es que haya licencia en salud ocupacional, según lo establece la resolución 1111. Gracias, Edwin. Pregunta Ricardo Naranjo. En la práctica, ¿cómo me tiene que apoyar la ARL? Bueno, en la práctica, la ley 1562 del 2012 especifica cuál es la gestión de las ARL. Y la ARL debe apoyar en las siguientes formas. Primero, facilitando todo el proceso de afiliación de forma fácil, sin restricciones, ¿cierto?, a las empresas de sus trabajadores. Cuando una ARL se niega, usted puede poner un proceso ante el ministerio para que obligue a que la ARL afilie, porque hay veces que las ARL no quieren o no les gusta afiliar ciertos tipos de empresa o ciertos tipos de actividad. Segundo, afiliadas a las personas, yo empiezo con la ARL una gestión de asesoramiento en el desarrollo del sistema. Ellos, según el monto de cotización que uno tenga, le dan ciertas horas o ciertas herramientas de asesoría. Entonces usted con esas asesorías puede recibir documentos modelo para hacer su implementación del sistema, etc. 3, puede recibir apoyo de profesionales que son contratados por la ARL para que les apoye esa gestión del sistema, haciendo documentación, haciendo estudios técnicos, haciendo investigaciones de accidentes de trabajo, etc. Puede también y debería usted solicitarle a su ARL que le haga una evaluación diagnóstica de su sistema con base en los estándares mínimos. Es decir, la ARL tiene la obligación de visitarlo y decirle,
ok, voy a hacer la lista de chequeo y usted tiene un 50% del 100%, o un 80% o un 10%, y que eso se manifieste en un documento, y eso da un plan de mejora para que usted lo pueda implementar. Aparte de toda la gestión, obviamente, ¿no?, de prevención y promoción, campañas, formación en muchos temas, comité paritario, temas de higiene, promoción y prevención de la salud, actividades de salud, ¿cierto? Y todo lo que viene en el apoyo en caso de accidente o de enfermedad, ¿no? Asistencial, médica, ¿cierto? Es decir, cubrirle todo el tema del accidente del trabajo, hacerle todo el seguimiento, cierre de esa investigación y del tema médico. Es como en general lo que entre otras cosas, lo que una ARL hace. Obviamente es importante que usted pueda negociar con la ARL según su monto de cotización qué actividades ellos le van a apoyar a hacer. Lo que sí es cierto es que sin importar si usted es pequeño o grande, la ARL debe darle un apoyo con base en la ley 1562 del 2012. Muchas gracias, Edwin. Tatiana Vargas pregunta, a ver, un segundo, que es una intervención larga. Listo. En caso que el contratista llegue a un acuerdo con el contratista, que el contratante llegue a un acuerdo con el contratista solo para que le preste trabajadores con razón social distinta, es decir, la del contratista, y solo por días para realizar un trabajo por días, es decir, son 2 o 3 trabajadores que llegan a hacer dichos trabajos, igual se les debe hacer un proceso de contratación. Dice, me explico, hay contratistas que solo tienen 3 o 4 trabajadores afiliados con una razón social, porque puede ser el nombre de uno de los trabajadores y presentar todas las afiliaciones. ¿Esto es legal? A ver, si yo tengo un objeto social y es una persona jurídica, cualquier persona que yo ponga en un cliente a hacer ese trabajo debe estar afiliada por medio mío. Ese es un primer principio importante, ¿sí? Por medio mío o por medio de un tercero si el contratante aceptó que yo tenga una subcontratación, que era lo que explicaba ahorita, que para trabajos de alto riesgo, por favor, les recomiendo, no acepten la subcontratación en trabajos de alto riesgo. Es decir, cambiar una cubierta en vidrio de un techo a 20 metros. Yo contraté a la empresa A, el trabajador debe tener seguridad social con esta empresa A para que haga el trabajo acá, porque si yo permito esa tercerización, es decir, con un subcontratista, etcétera, hay mayor riesgo. Entonces ese es el primer principio. No importa si es por 1, 2 o más días. Es decir, yo puedo tener un servicio en donde la persona va una vez a la semana. ¿Debería tener afiliación? Sí, de toda la seguridad social integral a través mío. Es la recomendación que yo les hago, porque si yo permito que esta persona, ¿cierto?, que estoy contratando, tenga la afiliación con una empresa X, Y o Z, o que tenga un contrato, una afiliación, perdón, de forma como persona natural, yo podría tener riesgos. ¿Qué riesgos? Que a veces ellos no cotizan o cotizan de forma inadecuada, etcétera. Si eso es así, yo tengo que tener un control adicional sobre esos tipos de afiliación. Y lo más importante, sin importar si es 1 o 2 días y que todo aquello esté muy bien, yo como contratante tomo a estas personas, llegaron a mi instalación, les hago la inducción, les hago registro de que les notifique riesgos, verifico los trabajos críticos, los procesos, el plan de emergencia y garantizo que tienen un control porque están en mi instalación. Yo soy responsable porque estoy con la jurisdicción del sitio de trabajo donde está esa gente. Entonces, espero que con eso haya resuelto esa duda. Muchas gracias, Edwin. Todavía esperamos el complemento de Eduardo. Esperamos que para el segmento final de preguntas podamos resolverlo. Podemos continuar. Vale. Entonces, quiero ahora hablar un poco del manual que ustedes podrían revisar, cuáles de estos ítems les parecen de interés y que se vincule en su empresa. Este manual debería ser liderado por el área de compras de las compañías. Y eso es una cosa que quiero yo dejar claro acá. La gestión de los contratistas no es de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros apoyamos al área de compras de las empresas, al área de contratación, al área de legal, si hacen contratos el área legal o el área administrativa o de facilidades, bueno, no sé cómo sea la denominación en cada empresa, pero nosotros hacemos un apoyo a esa área.
Este proceso es de esa área, es decir, el área que contrata es la que evalúa al contratista con unos criterios que yo le di desde seguridad, con los criterios que le dio el del área técnica a nivel de calidad y aspectos técnicos del contrato, pero son ellos los que revisan y aplican este proceso. O sea, este manual es de ellos, no es un manual de seguridad y salud en el trabajo. En seguridad y salud en el trabajo van a estar los aspectos que de esta área de seguridad y salud van a incluirse en aquel manual o proceso. Entonces, yo debo definir claramente cuál es el alcance y definiciones del manual. Entonces, cuando me refiero a alcances, es decir, a qué tipo de contratación, en qué actividades es que yo voy a aplicar este tipo de controles, que obviamente, como les decía yo al inicio de la charla, la norma pide que sea para cualquier tipo de trabajo. Pero obviamente cuando definimos ese alcance, como les expliqué ahora, es diferente el alcance para un nivel de riesgo muy alto al alcance para una empresa contratista de un nivel bajo. Por eso allí se debe definir esto. Debo tener clara cuál es la política de seguridad y salud del contratante, es decir, que en ese manual yo expreso mi política para que todo el mundo la conozca desde el principio, ¿sí? Debo dejar claras cuáles son las gestiones de administración del personal, de identificación del personal, es decir, cómo ingresa la persona, cuáles son los controles de la afiliación en seguridad social integral, pensión, salud, ARL, cajas de compensación, etcétera. ¿Cómo lo identifico yo a usted como contratista? Por ejemplo, con chalecos específicos, con uniformes que tengan logo, con colores de casco, ¿sí? ¿Cómo lo identifico yo? Para que cuando esté en mi instalación yo sepa que es un contratista. Debo definir cuáles son los factores de riesgos dependiendo de los tipos de contratos que yo tenga en mi negocio, para que el contratista entienda, según su actividad, cuáles son los riesgos y controles que yo debo definir desde el principio del contrato. Debo dejarle claro al contratista cuáles son mis procesos en caso de emergencia, que él entienda que el plan A es su propio plan, pero que sepa que hay un plan B. Y normalmente, no sé si les haya pasado, pero ocurre una emergencia y el contratista tiene débil ese proceso y le toca a la empresa contratante colocar su ambulancia, colocar sus servicios médicos de urgencia para atender este tipo de casos. Hay que dejar eso muy claro. Dejarle claro al contratista cómo ingreso equipos, herramientas, insumos, vehículos y personas, obviamente. A veces pasa que el contratista llega a hacer un trabajo y quiere que ya mismo en una hora se le acepten todos los documentos de la persona que va a ingresar, que tenga su permiso, y eso no es así, hay unos tiempos. Entonces habrán tiempos para mantenimientos y ingresos normales y tiempos para cuando hay una urgencia, porque claro, si es una emergencia también yo tengo que dar una respuesta rápida. Pero eso debe estar claro en el manual, cuáles son las condiciones, qué documentos, qué flujo de proceso y a quiénes le debemos mandar eso para que se sepa quién aprueba el ingreso de gente y de maquinarias, equipos, etc. Ahí es importante entender que normalmente los contratistas, por buscar economía, es el estándar, llevan máquinas inadecuadas, sin calificación, sin certificación, vehículos no acreditados, y todos esos controles son requisito previo para que usted tenga un trabajo seguro. Si usted no revisa, por ejemplo, una montacarga de forma adecuada antes de que empiece el trabajo, pues cuando esté trabajando se le puede presentar un accidente. Debemos explicarle al contratista cómo hago un permiso de trabajo, quién firma, en qué formato lo uso, en el formato de ellos, en el formato nuestro, en los dos formatos, etcétera. Cómo hago un análisis de trabajo seguro, qué equipos de protección personal debo yo usar dentro de mi instalación, y que él sepa si hay especificaciones técnicas, cuáles son. ¿Por qué? Porque eso influye en el costo del contrato y en el alcance. Entonces, si yo no le dije a él que el equipo de protección tenía que ser de cierto tipo, y él me llega aquí con equipos de protección de un nivel más bajo, pues cuando yo lo vaya a hacer el ingreso no lo voy a dejar entrar y va a haber líos. Si eso no está claro en el manual de contratación, no se va a poder exigir. ¿Cómo es el tema de reportes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales? Lo expliqué hace un tiempo, en cuanto a en qué tiempos, en qué formatos, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer la investigación del accidente? Que como les digo yo, o de la enfermedad, es bueno que cuando sean contratistas se haga de forma conjunta, porque el documento que salga de ahí va a tener también su revisión y aval. ¿Cómo comunico peligros y riesgos? Tanto yo como contratante hacia el contratista, como el contratista, cómo me notifica a mí peligros también. Por ejemplo, ellos están haciendo un mantenimiento o una limpieza y la escalera tiene unos peldaños rotos. Eso no lo va a arreglar el contratista, pero sí va a poder informarme a mí como contratante para yo poder arreglar ese riesgo, porque el riesgo lo va a afectar a él como contratante, ¿cierto?
y a mí como contratante y a él como contratista. ¿Cuáles son los estándares de señalización y demarcación que se debe usar en los trabajos que van a hacer? Que ellos entiendan qué tipo de señal y demarcación se debe hacer en seguridad, ¿no? ¿Qué procedimientos técnicos debe aplicarse según la actividad que yo contraté? Entonces, si son eléctricos, todo el tema de Conte-Reti debe estar especificado. Si son trabajos en alturas, excavaciones, cargas e izajes, espacios confinados, energía peligrosa, trabajo de montacargas, de transporte, bueno, etcétera. Tenemos claros cuáles procedimientos deben ellos presentar y que ellos sepan también cuáles son las exigencias nuestras. Todo el tema de manejo ambiental, yo sé que este tema de seguridad y salud, pero la gestión ambiental también es importante. ¿Cómo manejo yo los desechos, los materiales, los almacenamientos, el cuidado del agua, del aire, si ese trabajo impacta el tema ambiental? Porque son aspectos que hay que tener claros en la gestión del contratista. El contratista llega, hace su trabajo y me deja un arrume de basura, o lo saca y lo clasifica y lo pone en los sitios que yo le definí. ¿Cómo lo va a hacer? Explicarle cómo es el método de evaluación del contratista, que él entienda cada cuánto se hace, quién va a hacer la calificación de lo técnico, quién va a hacer la calificación de lo de seguridad y salud, etc. Una carta de compromiso del gerente, recomendamos mucho que se haga así, en donde a la firma del contrato, aparte de firmar el contrato, el gerente o representante legal se compromete al cumplimiento de los aspectos de seguridad, salud y seguridad y gestión ambiental en la empresa, para que de esa forma haya un vínculo real de específicamente el tema de seguridad y salud. El documento puente, que me lo salté, ¿qué es eso? Es un documento en donde yo puedo, por ejemplo, decir, ok, yo tengo mi sistema de gestión como empresa contratante, usted tiene su sistema de gestión como empresa contratista, los dos debemos cumplir, pero entonces para evitar que haya duplicidad en la gestión del permiso de trabajo, por ejemplo, por decir algo, yo firmo un documento puente en el que a través de mi sistema de gestión yo autorizo como contratante que cuando el trabajo es especializado y, por ejemplo, el permiso de trabajo es mejor el del contratista, porque, por ejemplo, van a hacer una prueba de radiología en unas tuberías para ver si hay fisuras y eso implica unas radiaciones que en el permiso de trabajo de él sí están y en el mío no. ¿Yo para qué voy a hacer que él firme un permiso de trabajo en donde no hay sino un aspecto y en cambio ellos verifican 10? Entonces, en mi sistema de gestión, yo abro la puerta de poder tener un documento puente en donde ese formato, aunque tenga el logo y sea de esa empresa, se vuelve un documento legal válido en mi sistema de gestión. ¿Sí estoy siendo claro? Un ejemplo muy concreto de eso es, por ejemplo, yo soy una empresa de petróleos, operadora, y subcontraté a una empresa de perforación petrolera para que me haga un pozo petrolero. Ellos tienen un permiso de trabajo para la perforación que tienen muchos ítems que yo no tengo. Entonces yo puedo vincular ese permiso y ese formato legalmente a mi sistema para que sea válido para los dos. ¿Listo? Eso es importante. ¿Por qué sirve eso? Por ejemplo, al contrario, yo contratante tengo un muy buen estándar en mi tema. Soy una empresa de energía eléctrica, por decir un ejemplo. Y contraté a una empresa que le veo que el formato y los procedimientos técnicos de ellos no son tan fuertes. Yo puedo hacer que mi sistema y mis documentos sean usados por ellos, ¿cierto? Para que ellos puedan hacer las cosas como a mí me interesa y que garanticemos mejor seguridad y que quede como un documento que aunque es de ellos, es legal para ellos y para mí. Carta, equipos de protección personal, ya lo expliqué, comunicación también. Ok. ¿Cuáles son los riesgos entonces? Bueno, pero para cerrarlo el manual, conclusión. Lo que sugerimos es que exista un manual de contratación con los requisitos para el contratista y proveedor, que lo lidere el área de contratación, compras o el tema legal o administrativo, quien sea en la empresa, y que tenga la parte o componente de seguridad y salud. Que sea comunicado previamente al contrato para que las personas que van a licitar sus servicios o productos lean y sepan a qué se comprometen. Y que finalmente cuando hay un contrato, entonces se firme un acta de compromiso, se firme un documento puente en donde diga qué documentos vamos a aplicar y de esa forma podamos tener un control más puntual sobre contratistas. ¿Cuáles son los riesgos jurídicos entonces derivados de la gestión de proveedores? Pues digamos que podemos decir que hay muchas muertes a nivel laboral. Estos datos son de la OIT.
es decir, de las entidades que reportan a la OIT los accidentes laborales. Y usted sabe que en Colombia más o menos una tercera parte de los trabajadores son formales y el resto son informales. Es más, el sistema con menos afiliación en Colombia es el de riesgos laborales. El primer sistema en cobertura es el tema de salud. En el segundo lugar está pensiones y el que menos gente afiliada tiene es riesgos laborales. Por lo tanto, esta cantidad de personas muertas en el trabajo pueden ser alrededor de una cuarta parte o un tercio de la realidad de trabajadores accidentados. O sea, hay mucha accidentalidad laboral en el mundo y eso genera muchas pérdidas. La gestión del riesgo, entonces, es un tema que se vincula con gente, con infraestructura y procesos. La idea es que el liderazgo, la norma, la cultura, los datos nos permitan hacer una mejor gestión de estos peligros y riesgos, porque la gestión del riesgo se deriva con esto, porque usted puede tener personas capacitadas en trabajo en alturas, por poner un ejemplo, pero sin el anclaje y sin el equipo adecuado, pues se va a accidentar. O puede tener un muy buen sistema, con buen anclaje, pero la persona no está capacitada, va a haber riesgos. O puede tener una infraestructura y una persona bien capacitada, pero no tenga un proceso, un formato de permiso de trabajo que la ley lo pide, y entonces estoy siendo flaco con esto. Es una obligación que estemos gestionando los tres elementos de forma continua, simultánea. La seguridad y salud se vuelve un elemento relevante en la continuidad del negocio. Acaba de salir la norma ISO 9001, en donde la nueva visión de la gestión del riesgo o de la gestión de la calidad es gestión por procesos basada en riesgos. Y los riesgos de una organización son de muchos tipos: financieros, tecnológicos, de contratistas, ¿cierto? Las cadenas de suministro y contratistas, y el tema de seguridad y salud. Entonces, cualquier aspecto que pueda fallar en la empresa nos puede afectar la continuidad del negocio incluso. Un accidente de un contratista puede, por ejemplo, si no hay seguridad social con un salario mínimo de una persona de 30 años sin hijos ni esposa, puede costar entre 700 y 1.000 millones de pesos solamente si no tenía afiliación de seguridad y salud. Ahora, si le ponen además una demanda de responsabilidad civil extracontractual, pues ese monto puede elevarse. Eso puede acabar a cualquier empresa, cualquier negocio. Lo que sugerimos es que usted entienda que para gestionar riesgos usted puede evitarlos, retenerlos, administrarlos o compartirlos. Esto está en la norma ISO 31000. Y que usted tiene que entender que usted debe identificar cuál es el nivel de apetito, tolerancia y aceptación del riesgo. Y a un líder, a un director operativo, a un gerente de una empresa, usted le debe decir, ok, usted quiere contratar la PH que no tiene certificado con el operador de grúa que no tiene certificado, usted está reteniendo el riesgo y entonces tolera el riesgo, pero puede preparar la chequera en caso de que el accidente se presente. O vamos a evitarlo a través de una eliminación de ese peligro a fondo, o lo voy a administrar con un sistema de gestión, o lo tercerizo, compartiéndolo con una aseguradora o con el contratista, pero sabiendo que hay siempre una responsabilidad ahí compartida con nosotros. Digamos que lo que se busca es que haya una gestión estratégica del riesgo, en donde desde la planeación de un producto o servicio que la empresa necesite, el líder de ese proceso analice cuáles son los riesgos reales del proyecto y pues se incluyan los componentes de seguridad y salud como un elemento importante e intrínseco a la gestión de operación. Es decir, nosotros hablamos mucho de una producción segura y limpia o eficiente, ¿cierto? Que haya ese vínculo, una buena productividad pero con buena gestión de riesgos para que no afecte el negocio. Y esto se da como, pues, integrando diferentes ciencias como las ingenierías, las administrativas y temas de recursos humanos, psicología, derecho, porque todas las carreras tienen que ver con la gestión de seguridad y salud en el trabajo, todas. De esa forma podemos mejorar realmente la gestión de la seguridad y salud. Esa gestión del riesgo es una gestión del riesgo socialmente responsable, porque nosotros, cualquier accidente que ocurra en una empresa va a generar que haya una afectación económica del sistema de seguridad social, y eso lo pagan los colombianos. Entonces la empresa debe aportar en la gestión del riesgo. ¿A través de qué? De liderazgo, por ejemplo, ¿cierto? A través de la gestión con las personas, a través de la gestión con infraestructuras y a través de la gestión de procesos y tecnología. Y todo esto debe ser simultáneo, como lo explicaba yo ahora. Si no damos esto por contado, pues vienen unos riesgos. Los riesgos, yo aquí los clasifico en 6, hay más, pero quizás con estos podemos ya dejarlos bien claros.
Riesgo laboral. ¿Cuál es el riesgo laboral? El riesgo laboral es que si usted no tiene afiliados de forma adecuada a los trabajadores, contratistas o subcontratistas o directos, usted puede tener que responder por el pago de la indemnización de pensiones de sobrevivientes o pensiones de invalidez. Tiene que pagar todos los tratamientos, etcétera, derivados de no tener esa cobertura. Entonces, y si usted además generó culpa en ese accidente, obviamente usted puede estar inmerso en el segundo riesgo, que es el riesgo de responsabilidad civil. Ese riesgo es que usted tenga que pagar daño emergente, lucro cesante, daño de la vida en relación y daño psicológico de la persona, y no son excluyentes, es decir, usted puede tener la cobertura de la ARL y le paga la pensión y todos los riesgos laborales, pero el trabajador podría interponer una acción de riesgo civil y usted tener afectación económica por este segundo riesgo. Son separados. Inclusive ese riesgo puede ser extracontractual. Por ejemplo, el visitante que llega a su instalación y tiene una caída en su instalación y tiene una lesión, él podría interponer este tipo de acciones. Y si usted no tiene diligencia y cuidado, que es la forma en que usted puede controlar el riesgo civil, o si usted no tiene cómo demostrar que hubo daño de un tercero hacia esa persona, o si usted no tiene cómo demostrar que hubo negligencia e impericia de esa persona y que es culpa de la víctima, o si usted no tiene cómo demostrar que fue un caso fortuito, pues usted va a tener que pagar. Ahora, también hay un riesgo penal. Ese riesgo es real. Ese riesgo está dado en que usted puede, a través de un accidente de trabajo, generar lesiones personales o el homicidio culposo o doloso. Y eso es una acción en contra de una persona natural en donde el Estado, a través de la Fiscalía, va a decir, ok, cualquier muerte accidental se presume homicidio, entonces demuéstreme empresa, y empresa en cabeza de A, B y C personas, normalmente el líder técnico de la operación, el de seguridad y salud de la operación, el representante de culpa o dolo, podría haber riesgo de perder la libertad, porque al afectar a usted la integridad física o la vida de una persona, pues entonces a usted le afectan la libertad. El riesgo administrativo está dado porque hay entes de control, ¿cierto?, que pueden ir y mirar luego de un accidente qué fue lo que pasó, y si no hay una buena gestión del contratista o del proveedor y de su sistema, poder decirle, ok, usted tiene que pagar una sanción con base en unas normas que establecen sanciones. Por ejemplo, si usted no reportó el accidente de trabajo dentro del tiempo que la norma pide, le pueden poner una sanción de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O si usted no tiene el sistema de gestión desarrollado, puede usted tener una sanción de 200, 300 o 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O aún peor, si usted es profesional en un tema, como algún caso que conocí de un ingeniero mecánico que se puso a diseñar sistemas de protección contra caídas sin ser especialista en protección contra caídas, el riesgo administrativo también estaba en que instituciones de control profesional le pueden quitar a uno la licencia de operación profesional, por ejemplo, la de seguridad y salud, en cabeza de una secretaría de salud, o la tarjeta profesional de ingeniería o de X o Y, Z, porque la actividad no tenía los controles en gestión de riesgos adecuados. O podría llegar a una institución y cerrar, sancionar con 10 días de suspensión una operación. Ha pasado ya en obras de construcción, viales y edificios, donde luego de un accidente se determina que no hay gestión de riesgos y paran la obra. Todos esos son riesgos administrativos. Riesgos fiscales, la UGPP, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, está mirando las empresas, y si no hay una buena cobertura en el control del pago de seguridad social, sobre todo de contratistas y terceros, la UGPP puede decir, ok, lo sanciono a usted, contratante, porque usted no tiene un control sobre el pago de la seguridad social, y además pues voy y vigilo a ese contratista y también lo sanciono, ¿cierto? Y si él sanciona a una persona natural porque hay contratos, pongo un ejemplo, un abogado que pone un concepto, recibe un pago de 15 millones de pesos y paga su afiliación de seguridad social como el salario mínimo. El Estado dice, ok, aquí hay una elusión de un pago y hay sanción. ¿Puede haber sanción para la empresa? Sí, puede haber. Y el riesgo comercial. ¿En qué se traduce el riesgo comercial? Yo como contratista no tengo una buena gestión de seguridad y salud. La empresa que me contrató me califica mal. Yo pierdo mercado. O yo como gestión de seguridad y salud he tenido accidentes de trabajo y cuando hay una licitación, en el pliego de licitación me piden que me mande la ARL una carta en donde diga cuál es la accidentalidad mía en los últimos 2 años. Y yo mando
esa carta que me manda la ARL diciendo que tuve 2 accidentes mortales y 5 accidentes graves en el último año, ¿qué va a pasar con el cliente que revisa esa carta? Obviamente no le va a dar un buen puntaje en ese tema y obviamente tendrá que perder esos puntajes y entonces yo puedo ir saliendo del mercado. Entonces, ¿realmente existe un riesgo comercial derivado de seguridad y salud en la gestión del contratista? Claro. Usted tiene que calificarlos y si no está bien, pues sancionarlos por un periodo de tiempo o de forma definitiva. No sé si hasta aquí hay alguna duda adicional. Ya estamos casi acabando. Terminemos, Edwin, si prefiere, para abrir la ronda de preguntas al final. Listo. Aquí yo tengo algunos ejemplos de casos a manera de reflexión, ¿no? Que ustedes los pueden trasladar a sus modelos de negocio. Pero, por ejemplo, usted contrató a alguien para hacer X o Y actividad y empieza actividades o cambia actividades sin que haya contrato o que no haya pólizas de seguros. Grave error. Cualquier contratista o cualquier trabajo que usted vaya a iniciar en su negocio debe tener la cobertura, primero, de un contrato bien hecho, como lo vimos atrás, y segundo, con las pólizas que haya pedido, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted contrata a una persona jurídica para que haga un trabajo a nivel de piso y luego le cambia el trabajo para alturas, ahí hay un riesgo adicional que no estaba contemplado y hay que ejercer un control. Contratistas que ingresan a la empresa y nadie revisó si tenía un sistema de gestión de seguridad y salud, ni tenía un programa de protección caídas y era un señor que iba a hacer mantenimientos en techos, por ejemplo. O no tiene ningún documento legal en seguridad y salud. No le revisó si tenía afiliaciones, no le revisó si tenía realmente a sus trabajadores con los pagos vigentes de seguridad y salud. Empresas que entran a la operación nuestra sin equipos de protección o que entregaron equipos pero no tienen registros firmados. O que los trabajadores, aunque les hayan entregado y tengan registros, no tienen el uso de los equipos. Trabajos sin permisos de trabajo, sin procedimientos escritos cuando son trabajos críticos, ¿sí? Sin listas de chequeo. No hay un volumen bueno de equipos de protección contra caídas, por ejemplo, y entonces yo como empresa de la contratante acudo al contratista para que me preste equipos de protección. O al revés, el contratista no tiene muchos equipos y le pide al contratante que le preste. Grave error. Cada equipo debe ser de cada persona jurídica. Usted se está haciendo responsable del contratista solo por agilizar una operación y después, si llega a fallar el equipo o a haber un accidente, usted se va a ver en problemas con esos casos. O líderes que no siguen procedimientos ni reglas en seguridad y salud. El líder cree que lo de seguridad y salud es solamente el tema del área de seguridad y salud y aunque hay procesos de permisos de trabajo, los viola y deja que el contratista haga lo que quiera en la instalación, ¿cierto? Con su aval. Ojo, señor líder técnico, está expuesto a los riesgos que vimos ahorita, sobre todo a la irresponsabilidad y puede ser penalmente sancionado por eso. No hacer permisos de trabajo, no leen los manuales de contratista ni firman el contrato los contratistas y entonces cuando llegan a la empresa, usted les va a exigir y creen que eso no está incluido en el contrato. Por eso es que es importante que firmen una carta de compromiso en donde aceptan que leen y no solamente tener el documento, sino que efectivamente el contratista haya leído y haya aceptado y conozca qué riesgos y qué controles debe meter en la operación de mi compañía. Que conozcan los procesos, que aprueben equipos como por ejemplo andamios o grúas o instrumentos técnicos que no se cumple la norma que lo regula. Eso es un peligro y un riesgo, ¿no? Por ejemplo, usted quiere contratar una línea de vida en un techo o en una instalación y usted no coloca dentro del requisito de compra que la persona calificada debe ser un ingeniero con las condiciones de la 1409, etcétera, y usted recibe la línea y resulta que es una línea calculada por un ingeniero industrial, pero que nunca hizo una especialización como calculista de estructuras. Y usted cree y jura que eso es una persona calificada. Error. Se presenta un accidente y esa persona no va a poder responder y usted tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Listo? El contratista no quiere tener un coordinador de alturas y entonces le pide a la empresa contratante que por favor le ayude con su coordinador de alturas a coordinar su actividad. Error. La empresa debe tener su propio coordinador. No puede usted derivar o aceptar esas responsabilidades. No hay tiempo para charlas, pausas, cursos, nada de prevención. Los líderes técnicos nunca tienen tiempo.
Eso es un grave error. Tenemos que hacer cosas más eficientes, pero que demuestren la diligencia y el debido cuidado de la empresa. Digamos que no podemos pensar que el trabajador no se va a accidentar solamente con autocuidado. Miren, el autocuidado es importante, pero tenemos que tener un control, unas especificaciones técnicas. Usted no puede confiar que el trabajador sabe hacer las cosas, o que porque le presentó un documento ya es idóneo y competente. Usted sí, eso es importante, pero debe verificar además de eso que efectivamente haga el trabajo bien. Entonces, la recomendación final es que obviamente tengamos un control de esos contratistas muy agudo, que esté en cabeza del área de contratación y compras o legal, que es desde la parte estructural del sistema, que esté en cabeza del líder técnico o líder de proyecto, para que sea quien efectivamente en campo aplique esos controles, que esté en cabeza del área de seguridad y salud, ¿cierto?, dando la asesoría, el soporte para que el trabajo se haga de una forma adecuada. Entonces, igual esta presentación ustedes la van a recibir por tiempo, pues pasé algunos de los ejemplos que luego los pueden leer. Quiero dar como paso a los últimos 4 minutos a los temas de si hay alguna pregunta y bueno, agradecerles el tiempo que destinamos para esta conferencia. Edwin, muchísimas gracias. Infortunadamente por tiempo no vamos a alcanzar a hacer preguntas, sin embargo ya les voy a decir el correo al que pueden hacer llegar las consultas que no pudimos resolver en vivo y las que surjan a partir de la sesión. Vamos rápidamente con la encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo, para nosotros es muy importante que hagan el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Así cerramos el sondeo. Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores por su apoyo para poder entregar a ustedes esta conferencia sin costo alguno. Recuerde que las memorias de este webinar serán enviadas únicamente a los suscriptores de la revista. Si usted aún no lo es y desea recibir no solo de estas memorias, sino la de los webinars anteriores, pueden escribirnos al correo latinpyme@latinpymes.com. En pantalla también tienen la invitación en la parte derecha a la certificación Auditores Internos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Inicia el 19 de junio, finaliza el 29 de junio en sesiones de 10 a 12 y 3 sesiones de 10 a 1 de la tarde. Clases martes, jueves y viernes. Para ampliar la información pueden consultar www.tiendaempresarial.com o dirigirse a ventas@unipymes.com. También pueden contactar a Angie Rodríguez al 317-698-4550. En pantalla tienen la información. Las preguntas, les recuerdo, capacitación@latinpymes.com. Edwin, de esta manera, en nombre de Latinpymes, muchísimas gracias por la sesión. A ustedes, señoras y señores, mil gracias por la permanencia. Nos reencontramos en el próximo webinar dentro de un mes. Latinpymes les desea una feliz tarde. Hasta pronto.